Hay que desconfiar de los que se dicen buenos y de quienes, con la mejor de las intenciones, pretenden hacerle el bien a los demás. Hay que tener una profunda desconfianza sobre aquellos que se llaman pacificadores y recordar, por ejemplo, en el caso de Colombia, el apelativo que se autodió el pacificador Pablo Morillo, que sitió durante tanto tiempo a Cartagena en la época de la Reconquista española. Alonso Sánchez Baute, el autor vallenato, sacó una novela con un título precioso a propósito de ello: Líbranos del bien. Porque ¿quién es bueno? ¿Quién se las da de bueno? Justamente uno de esos eslogans que a veces circula en Colombia como el ser el país más feliz del mundo, los buenos somos más y los malos los demás, sí que hay que conjurarlo. Porque cuando alguien se las da de bueno, puede ser un sepulcro blanqueado, puede estar podrido. Estamos asistiendo a escala planetaria a un escenario mundial de confrontación de dos mundos que tienen que ver indudablemente con las religiones del libro, en el corazón de Israel, en Jerusalén. Y tenemos algo extraordinario, un personaje como Donald Trump, que es acusado de impedimento en el seno de su propio país por abuso de poder, y un personaje como el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien es acusado de corrupción y puede ir a la cárcel. Pero estos dos personajes, ¿qué hacen? Desvían la atención internacional, y no solamente la atención internacional, sino la atención interna, ratificando los intereses de la extrema derecha que los sostiene en sus dos países. El uno proponiendo un plan de paz para el Medio Oriente y el otro reconociendo en su colega también gordito, gordito de bondad, entre comillas, como el mejor amigo de Israel. Y uno se preguntaría, ¿si será el mejor amigo de Israel Donald Trump, con los efectos de volar en mil pedazos la política internacional que desde 1945 y en particular con el armisticio del 49 determinó que la zona de Cisjordania sería de territorios en disputa? Pues bien, Donald Trump lo que pretende con su plan de paz a mediano plazo, con todo el poder de los Estados Unidos de América, es decir, que 2/3 partes de Cisjordania se anexen ahora a Israel. Por supuesto, la extrema derecha israelí que sostiene a Bibi, así apodan a Benjamín Netanyahu, está feliz con ese plan, pero al mismo tiempo pretende que toda Cisjordania se anexe a Israel. Claro, los responsables de la seguridad israelí dicen esto es un horror, porque ¿cómo lo vamos a garantizar? ¿Esto no desmoronaría acaso a la Autoridad Nacional Palestina y podría conducir a una nueva intifada? ¿Esto no podría conducir justamente a, en vez de ser un plan de paz, a un plan de guerra? Lo dicen los mismos israelíes responsables de la seguridad en el Mediano Oriente. Y bien, el abogado y defensor de derechos humanos Michael Sfard saca un libro extraordinario por estos días que se llama El muro y la puerta. Y en El muro y la puerta muestra justamente cómo Donald Trump no sería tanto un gran amigo de Israel que le haría el bien a Israel, sino probablemente su mayor enemigo, el mayor enemigo de la política internacional y el mayor enemigo de la convivencia de estos dos pueblos, de estas dos naciones. Sí, con el tiempo se le daría un posible Estado a Palestina, pero la extrema derecha israelí sabe que eso nunca ocurriría. Se pretende institucionalizar desde dentro el colonialismo en pleno siglo XXI, con todo el poder de los Estados Unidos, algo así como decir, ustedes son unos primitivos palestinos y no tienen derecho porque no son capaces de su propia independencia. Nosotros se las damos, pero fuera de Jerusalén, o mejor, teniendo total control de Jerusalén, Israel. Y allí, ¿esto qué suscitaría, además de volar en mil pedazos la diplomacia internacional y la política internacional sobre estos territorios que claramente son en disputa? Al mismo tiempo, ¿qué pasaría con el orar en la explanada de las mezquitas, donde desde hace más de 1000 años Israel no lo ha hecho, porque son territorios ocupados?
¿Qué dice ante esto la comunidad internacional y particularmente Europa, quien de manera tibia no se ha manifestado pidiendo que se respete el armisticio del 49, que claramente muestra que esos territorios están en disputa? Si esto no se da, ¿qué va a pasar con el rey de Jordania, quien tendría una presión extraordinaria y podría anular el tratado de paz que existe con su vecino país? Estamos ante el corazón de un gran conflicto que puede estallar, y los que se las dan de buenos pueden poner en una guerra que tendría implicaciones aterradoras simplemente para disimular su impedimento y su corrupción al mundo entero. Desde aquí, desde tan lejos, ¿qué podemos decir en Colombia a propósito de quienes pretenden mostrar una paz distinta, no así como se las jugó Juan Manuel Santos, y que hicieron todo lo posible para horadar y erosionar y hasta volver trizas los acuerdos de paz? ¿A esto le sigue importando a la comunidad civil, a la sociedad civil colombiana? ¿Acaso tenemos futuro también con el epicentro de protestas desde el Parkway o desde el Parque de los Hippies? ¿Qué va a pasar con los asesinatos diarios y sistemáticos de líderes sociales en este país que desgraciadamente es cada vez más bananero, en donde el bananerismo se expresa con el supuestamente pedir la extradición de Aida Merlano a Venezuela al presidente Guaidó? Cada vez hacemos un oso más cósmico y evidentemente la señora que tenemos de canciller no sale ante los medios de comunicación, seguramente para no exhibir tanto su botox. Y bien, en medio de ese bananerismo, ¿cómo desconfiar de los que se dicen buenos, de los que pretenden hacernos el bien? No digamos más síganos los buenos o sigámonos los buenos, o los buenos somos más y los malos los demás. No nos las demos de buenos, porque los buenos, que se las dan de buenos, pueden estar podridos como Donald Trump o Benjamín Netanyahu, pelando el cobre desde las dos orillas.